Dentro del marco de las preocupaciones hoy por hoy sentidas en casi todas las asociaciones que agrupan a productores agrícolas y ganaderos, la interpretación y aplicación de la ley de tierras está entre sus prioridades. Las causas de esta incertidumbre están siendo llevadas a los escenarios del análisis y la discusión mediante charlas, seminarios y talleres en universidades y gremios agropecuarios de productores. Pasteurizadora Táchira no escatima esfuerzos en esa dirección, patrocinando la organización de eventos públicos para seguir orientando al productor de la región en forma técnica y jurídica respecto a la aplicación técnica de esta ley. Precisamente, en el reciente taller Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Aspectos Técnicos, dictado por el médico veterinario Miguel Ortega, magíster en Desarrollo Rural y miembro de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, expone en términos técnicos ante un grupo importante de productores y empresarios de la agroindustria sus trabajos de investigación muy relacionados con la Ley de Tierras. Para el profesor Ortega, en el artículo 1, establece que esta ley se hizo con el objeto de fijar las bases del desarrollo rural integral y sustentable como medio fundamental para el desarrollo humano y el crecimiento económico del sector agrario, hecho que se traduce en la justa distribución de la riqueza, asegurar la biodiversidad, eliminar el latifundio y garantizar la seguridad alimentaria, en forma planificable, estratégica, democrática y participativa. Ley en la que se mantiene vigente los derechos de protección ambiental y agroalimentario de las presentes y futuras generaciones. Desde el punto de vista de las grandes fortalezas que nosotros hemos visto al estudiar la ley de tierra, que la ley de tierra le garantiza, garantiza las ocupaciones de las fincas o de las unidades de producción que estén con alto nivel de productividad o que cumplan con los niveles de productividad que exige la ley. Eso lo hemos visto de manera bien interesante porque es una de las formas de garantizar el desarrollo eficiente de las tierras con vocación agropecuaria del país. Como observación importante sobre la ley de tierras, Miguel Ortega sostiene que siempre ha dicho que la ley, para nosotros, tiene unos aspectos futuristas que difícilmente hoy, en muchos casos, pueden ser entendidos. Vemos, sigue diciendo, que se tomaron experiencias de muchos países que han sido exitosas a futuro, pero que todavía pareciera que no se han entendido. Primero, que no han sido explicadas. Segundo, que la estructura del país difícilmente permite que eso se desarrolle en el corto plazo. Sin embargo, hemos visto otra de las cosas interesantes es el artículo 2 de la ley que tiene que ver con la vocación de uso. La vocación de uso nos permite hacer una administración eficiente del recurso tierra, que como hemos visto es un factor limitado, es un factor de producción social, es el factor encargado de producir los alimentos para la población y no podemos permitir para las futuras generaciones que los suelos de mejor capacidad, de mayor fertilidad que existen o que quedan disponibles en el país sean transformados en urbanizaciones o en desarrollos industriales, como ocurrió con el eje del estado Aragua, donde los suelos más fértiles de Venezuela hoy en día son urbanizaciones y desarrollos de tipo industrial, perdiéndose ese potencial de producción. Uno de los aspectos interesantes que en este taller se trataron se refiere a la propiedad privada. Claramente, esto está incluido dentro de los principios constitucionales en los cuales se basa la actuación de los organismos agrarios, contemplado en el artículo 24 de la Ley de Tierras. Respeto a la propiedad privada, garantizar la seguridad alimentaria, garantizar el principio de utilidad pública y función social de la tierra, protección de la producción nacional, promover la independencia y la soberanía alimentaria de la nación, garantizar el uso racional de la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad.
Más adelante, Ortega resalta lo que él llama formación de la propiedad privada, que parte históricamente unos meses después de la batalla de Carabobo, cuando el Libertador proclama la ley del 6 de octubre de 1821 como Ley de Baldíos y Ejidos, y más tarde se decreta la ley del 11 de abril de 1848. Yo también decía que nos parecía gravísimo que el problema que en Venezuela no tengamos un catastro rural, pero resulta que cuando estudiamos un poco la historia ya académicamente nos damos cuenta que el problema del catastro comenzó en 1821 con la primera ley de baldíos y ejidos, y de ahí en adelante hasta el 2001 que se pone al ejecute esta ley de tierra, no hay un catastro rural en Venezuela. Pero en vista de esa cadena de sucesos donde se involucran políticos, campesinos y productores enfrentados por la tenencia de la tierra, su ocupación legal, invasiones y muchas veces desamparo e impunidad a la hora de aplicar justicia, hemos querido precisar al profesor Ortega al respecto. Yo creo que aquí hay primero ha habido mucha desinformación, y por eso es que hemos ido en estos escenarios académicos y de productores a explicar lo que hemos encontrado desde el punto de vista técnico y de una manera no política, de una manera objetiva, de una manera más científica, porque tuvimos la oportunidad de estudiar pues lo que allí está contenido. Tal vez los escenarios de la investigación y la reflexión a veces no tienen la explicación inmediata ante la realidad donde el productor sufre y enfrenta invasiones de campesinos, quienes, desesperados por un pedazo de tierra, pero mal dirigidos por los políticos que a discreción manejan la ley de tierras, se generan conflictos a veces trágicos en las zonas rurales del país. Mi nombre es Trina Noguera de Zambrano y estoy aquí como productora afectada por la situación que estamos viviendo los productores en este momento. He sido invadida en la finca y realmente el foro que acabamos de tener nos están dando una orientación acerca de la parte jurídica, la ley que existe, pero vemos realmente que lo que allí está y lo que vivimos son cosas completamente opuestas. La situación es grave porque nos sentimos en un momento determinado indefensa, no sabemos cómo actuar y no queremos ir tampoco al esquema de la violencia, puesto que tenemos la confianza en Dios primeramente y después en la Constitución de que la ley realmente se pueda cumplir. De esta manera le solucionamos el problema, no solamente a mí, sino a muchos productores, y ayudamos, porque el trabajo que nosotros hacemos es el de producir. Nosotros no somos carga para el Estado, porque lo que hacemos es trabajar, generar fuentes de trabajo y además asegurar la alimentación del pueblo de Venezuela. Se atenta contra la propiedad de la tierra y se pierde la protección de la propia ley, que establece sanciones para quien invade y ocupa violentamente tierras del Estado o de la propiedad privada. ¿Qué le hemos recomendado a la mayor parte de los productores? Ponerse al hecho con la ley de tierra, porque la ley tiene, como lo dijimos hoy en este foro, una serie de prerrogativas positivas que protegen la producción nacional y a los productores nacionales. Busca poner el orden en todo lo que fue la parte de distribución de la tierra, busca poner el orden en lo que son las propiedades de la tierra, busca poner orden en lo que es el catastro. Quería referirte a la importancia que tiene la ley de tierra en su relación con la ley de geografía, cartografía y catastro. La ley de tierra remite al Instituto Geográfico Simón Bolívar, ente rector de la parte cartográfica, toda la información recabada con respecto a las fincas existentes en el país. Es muy importante el cuidado que deben tener los productores a quien les encargan el levantamiento de dichos planos, puesto que esos planos
son recibidos por el Instituto Nacional de Tierra, quien a su vez los remite a la Cartografía Nacional, donde hay un personal sumamente y altamente especializado que va a ser el encargado de revisar esto de acuerdo con la normativa exigidos por ellos. Y en caso de que no cumpla, esos son remitidos nuevamente al INTI Tierra para que les sea entregado a su propietario y proceda a un nuevo levantamiento topográfico o aerofotogramétrico a partir de los ortofotomapas o de las cartas geográficas del Instituto Geográfico Simón Bolívar. Ortega ha visto con mucha gratitud en el Instituto Nacional de Tierras a nivel de Caracas, a nivel de los últimos gerentes en el registro agrario, que se viene montando una plataforma tecnológica adecuada para que esa información que se va a generar en los catastros en los diferentes estados sea procesada correctamente. Y eso forma parte de lo que se debió haber instalado inicialmente. Tú me preguntas sobre cuál debió haber sido la estrategia para desarrollar la ley. Yo personalmente creo que dentro de una de las observaciones que hicimos en la ley, que veíamos una gran cantidad de prerrogativas y de situaciones positivas, veíamos que la estructura del país para desarrollarla no estaba montada y que debió primero montarse una estructura de tipo técnico que garantizara la aplicación de la ley, del instrumento, sin discrecionalidad. Aplicar la ley de tierra sin discrecionalidad significa garantizar el éxito del instrumento legal. Lamentablemente no ha sido así, es lo que hemos visto, y no ha habido un enfoque técnico de la ley, cuando la ley es un tremendo instrumento de tipo técnico para el desarrollo agropecuario. Esa es una de las críticas que los investigadores le hacen a la estrategia de desarrollo. Es una crítica a los actores políticos que les tocó desarrollar la ley en los primeros intentos. Sin embargo, creen que ese camino puede ser corregido. Creo que la falla está allí, en no haber dado el enfoque técnico, productivo, de respeto a la producción nacional y por supuesto de inventario para adjudicar a la población campesina las tierras que ellos se merecen y que por ley, por derecho les corresponde. El problema está en que se ha tergiversado la forma. ¿Okay? En la ley está contemplado el procedimiento correcto para que haya una justa distribución de las tierras. Miguel Ortega le recomienda a los actores, tanto del gobierno como de la oposición, que lo más importante es que utilicen el instrumento legal tal y como está diseñado. Y le garanticen dos cosas importantes al país. Garanticen la producción alimentaria, garanticen la distribución de tierras a los campesinos de manera legal y de manera armónica. Garanticen los derechos de la población campesina y garanticen los derechos de los productores. No se construye un país destruyendo lo que está hecho. Se construye un país construyendo lo que no se ha hecho.